Bienvenidos a una cápsula médica muy interesante. Hoy vamos a hablar de una patología que afecta tanto sexo masculino como femenino, una patología que hay que prestarle atención. Una patología que aparece en 600.000 estadounidenses y en Latinoamérica, Centroamérica y todos los demás países aparecen más o menos en ese rango. Hoy vamos a hablar de una enfermedad gastrointestinal. Hablemos hoy de colitis ulcerosa. Acompáñame. La colitis es una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca inflamación y úlceras, llagas, en el tracto digestivo. La colitis ulcerosa aparece en el intestino grueso, en la parte del colon. Esta inflama lo que es el colon con la presencia de llagas, a diferencia de los divertículos que aparecen como si fueran canicas o bolitas. En esta no hay bolitas, sino que se inflama, se hincha, para que lo conozcan, y aparece la presencia de llagas. En los divertículos son las llagas que se estallan y entonces se arma la diverticulitis. Va desde el colon hacia el recto. Por lo general los síntomas aparecen con el paso del tiempo y no de manera súbita. O sea, los síntomas cuando tenemos colitis ulcerosa aparecen con el paso del tiempo, poco a poco, y no de manera rápida, como muchas enfermedades gastrointestinales o muchas enfermedades fuera de lo gastrointestinal. Entonces, esta condición es permanente, similar a la enfermedad de Crohn, que genera úlceras en los tejidos a lo largo del intestino grueso o colon y en el recto. Es similar a la enfermedad de Crohn, que luego vamos a hablar de ella cuando toquemos un poquito más, sigamos tocando la serie de enfermedades gastrointestinales, y como les dije, afecta desde el colon hasta el recto. El recto es el ano, por donde evacuamos, causando inflamación, irritación, dolor en las paredes internas. Causa inflamación, que es la hinchazón del intestino, del colon, que causa irritación, se irrita, es molesto, arde y sentimos ese malestar que no podemos estar en las paredes internas del intestino grueso, de la parte del colon. Aunque la colitis ulcerosa no es típicamente una enfermedad fatal, los siguientes síntomas asociados estrechamente con esta pueden causar complicaciones potencialmente. No es una enfermedad mortal o potencialmente mortal, no significa que no te vaya a matar si no te descuidas, pero es una enfermedad que hay que tratar y tiene síntomas como son los siguientes. Atentos: diarrea, a menudo con sangre o pus. Sí, tenemos diarrea sanguinolenta y presencia de pus, como si fuera moco amarillo, pero es pus. Cuando veamos diarrea sanguinolenta o pus, debemos ir al médico para saber qué está pasando, porque podemos tener también gastroenteritis. Dolor y cólicos abdominales, dolor o cólicos abdominales, o sea, también es una presencia de que algo anda mal en nuestro aparato digestivo. Tenemos sangrado rectal, presencia de una pequeña cantidad de sangre en las heces. También hay sangrado, como digo, la diarrea puede ser con sangre, pero también tenemos sangrado automáticamente sin evacuar, sin tener diarrea. También podemos tener sangrado en nuestra ropa interior y en cualquier parte. También cuando vayamos a limpiarnos con el papel, cuando terminamos de evacuar, hay presencia de sangre debido a la colitis ulcerosa. Necesidad imperiosa de defecar, es decir, la diarrea. Por eso hay diarrea, y cuando hay diarrea tenemos que ir con frecuencia al baño. Es la frecuencia rápida de ir al baño, que eso es lo que no se deshidrata. Pero en este caso de la colitis, esta diarrea, como les dije, va acompañada de sangrados y va acompañada de pus y va acompañada de ese dolor intenso, ese cólico intenso que nos hace ir rápidamente al baño. Tenemos la incapacidad para defecar a pesar de la urgencia. Es decir, aclaro, a pesar de que tenemos la sensación de ir rápido al baño, que es la diarrea, cuando vamos al baño fingimos una constipación, es decir, tenemos la dificultad para defecar. O sea, no evacuamos de una vez, sino que nos tomamos el tiempo, y eso hace parecer una especie de constipación, una especie de estreñimiento debido a la enfermedad. Y tenemos la pérdida de peso porque al tener este malestar, ese cólico, ingerimos pocos alimentos, entonces vamos perdiendo peso, vamos perdiendo masa muscular, y eso también es un poquito peligroso y debemos tratarlo con el médico. Tenemos la fatiga,
el cansancio, tenemos la fiebre, y en el caso de los niños, retraso en el crecimiento. En el caso de los niños, la colitis ulcerosa retrasa el crecimiento. Así que si tú tienes un niño que tiene presencia hasta ahora de los síntomas que te he mencionado, llévalo al médico, a su pediatra, y el pediatra te va a ayudar con eso, porque también retrasa el crecimiento de los niños, la colitis ulcerosa. Tenemos los tipos de colitis que vamos a hablar ahora. ¿Te interesa? Sigue aquí. Estos tipos son proctitis ulcerosa, inflamación que se limita a la zona cercana al ano, recto, y el sangrado rectal podría ser el único signo de esta enfermedad. La proctitis es la inflamación del recto o del ano, tanto en adultos como en niños, y este podría ser el único signo de la colitis ulcerosa. Es importante que si vemos algo anormal o sentimos algo anormal, por favor ir al médico, porque es el único signo que podemos tener, es la proctitis ulcerosa, porque hay presencia de llagas en lo que es la inflamación del recto o del ano, para que lo conozcan, con presencia de llagas. La proctosimoiditis, que es la inflamación que afecta al recto y al colon sigmoide, extremo inferior del colon. Es decir, ahora tenemos otra que afecta el recto, pero también afecta una parte del intestino, que es el colon sigmoide. Entre los signos y síntomas incluyen diarrea con sangre, dolor, cólicos abdominales e imposibilidad de defecar a pesar del deseo de hacerlo. El tenesmo. Por eso les dije ahorita, es una especie de constipación, pero no es una constipación, es tenesmo. Cuando vamos al baño con las ganas de hacerlo, que pensamos que ya vamos a evacuar, pues no, duramos mucho y tenemos problemas para la evacuación, y eso es el tenesmo. Una especie parecida a la constipación, pero que no es constipación así, no es estreñimiento, sino es la dificultad de cumplir el deseo de evacuar. También tenemos la colitis del lado izquierdo, que es la inflamación que se prolonga desde el recto hasta el colon sigmoide y el descendente. También se afecta el colon sigmoide y también afectamos el colon descendente, el que va hacia abajo. Entre los signos y síntomas se incluyen diarrea con sangre, se incluyen los cólicos abdominales del lado izquierdo y la necesidad imperiosa de defecar. Esta vez, este es del lado izquierdo. Los demás son del lado derecho del colon, este es del lado izquierdo y descendente. Y pancolitis, que es el tipo que suele afectar al colon en su totalidad y provoca episodios de diarrea con sangre que puede ser intenso, dolor, cólicos abdominales, fatiga y una pérdida importante de peso. En esta afecta todo el colon, en general, lado izquierdo, lado derecho y todo. En esta, como siempre, están los síntomas de diarrea con sangre, cólicos abdominales, tenemos fatiga, tenemos una pérdida importante de peso. Así que estos son los tipos. ¿Qué hay en los tipos? ¿Y qué se presenta en cada uno? Ahora vamos a hablar de las causas médicas que se nos presenta en las emergencias, cuando tenemos esos síntomas, esos signos. ¿Cuándo yo tengo que ir al médico? Importante. Dirás, ¿pero cuándo? ¿Cuándo tengo que ir? Pues cuando tienes que ir, cuando tienes dolor abdominal, cuando tienes presencia de sangre en las heces, cuando la diarrea es constante que no responde a medicamentos de venta libre. Aquí aclaro, cuando dice medicamentos de venta libre, esos son los medicamentos que podemos acceder sin receta, o sea que vamos a una farmacia y podemos pedir medicamentos que no necesitan receta. Cuando estos no ceden ese tipo de antidiarreicos, entonces tenemos que ir al médico. Y aún se desconoce la causa exacta de la colitis ulcerosa. No sabemos cuáles son las causas que producen esta enfermedad. Los factores de riesgo, muy importante, la edad. La colitis ulcerosa generalmente se presenta antes de los 30 años. Antes de los 30 años se presenta la colitis ulcerosa. Después de los 30 años se supone que ya tenemos que estar padeciendo la colitis ulcerosa, pero puede aparecer a cualquier edad. Y algunas personas quizás no la desarrollen hasta después de los 60 años. Aclaro, los organismos, como he dicho en todas las cápsulas, son diferentes. Puede aparecer antes de los 30, puede aparecer después de los 30 y perfectamente podemos tener colitis ulcerosa a cualquier edad, antes de los 30 y después de los 30. Pero algo importante que tenemos que aclarar es que puede aparecer antes de los 30 o después de los 30, pero el desarrollo de la enfermedad en sí, el avance de la enfermedad puede darse después del tiempo
de aparecer la enfermedad entre nosotros. Es decir, si aparece a los 35, quizás a los 40, a los 45 puede dar síntomas, quizás a los mismos 30 o a los 31 o los 32, pero la aparición puede aparecer en ciertos momentos, en ciertas épocas, en ciertas edades, pero su ataque, su desarrollo puede darse después. Y tenemos referencia que se puede dar después de los 60 años, su aparición puede darse antes, pero después de los 60 puede desarrollarse los síntomas y signos para llevarnos a una colitis ulcerosa. Entonces tenemos la raza u origen genético. Aunque las personas blancas tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad, cualquier raza puede presentarla. Aquí no hay una raza específica, dice que la raza blanca es la más predominante, pero en cualquier raza puede aparecer lo que es la colitis. Si tienes ascendencia judía,